Buenos días. En casa suelo tener dos tipos de libros. Unos son los libros de consulta, son esos libros que tienen una información muy concreta y son ideales, fantásticos, para buscar algo que necesitas en el momento, encontrar la solución y devolverlo a su estantería. Simplemente buscas algo específico. No son libros que se leen de tapa a tapa, son libros en los que a veces miras el índice directamente, ves si encuentras lo que buscas y ya está. Te acercas, lo consumes y se acabó. No es necesario ni siquiera haber leído el capítulo 3 para poder entender el capítulo 4. Ya está. No es necesario. A veces no tienen ni capítulos. Tenemos diccionarios, enciclopedias o comentarios bíblicos. Encontramos esa información y se acabó. Pero hay otro tipo de libros que son los que más me gustan, que son los libros narrativos, son las novelas, los ensayos, las biografías o los cómics, o los libros de historia incluso, que tienen un inicio y un final. Necesitas haber leído el capítulo 3 para poder entender el capítulo 4, porque si no vas a estar un poco perdido, no tienes ni idea de qué va la historia y no tienes las bases que te van a ayudar a entender el capítulo que estás leyendo. Creo que los seres humanos somos como este tipo de libros. Somos narrativos, aunque muchas veces nos empeñamos en ser libros de consulta y lo que hacemos es sumar conocimiento, añadir información a nuestra mente, más y más datos. Cada día tenemos más herramientas que nos ayudan a eso, a almacenar más y más información. Pero en realidad nosotros somos libros narrativos, necesitamos saber que esa información que estamos obteniendo tiene sentido. Necesitamos saber que el capítulo de la vida en el que estamos tiene sentido, que va hacia algún lugar. Tristemente vivimos en la época más informada de la historia y probablemente somos las generaciones más perdidas de la historia. Nunca supimos tanto y nunca fuimos tan tontos. Nunca estuvimos tan desubicados como ahora. Tenemos mucha información, pero muy poca dirección. Las cosas que vivimos, ¿hacia dónde van? Esos episodios aislados de tu vida tienen algún sentido. La etapa por la que tú estás pasando ahora, en este momento, ¿en dónde se ubica? ¿Dentro de qué historia? Creo que por eso Jesús nos invita a seguirle, a hacerlo a su ritmo, a hacerlo paso a paso y a que veamos poco a poco las conexiones que hay entre lo que vivimos ayer y lo que vivimos hoy. Una de las sensaciones, creo que estaréis de acuerdo conmigo, más bonitas que hay en el camino de fe, una de las sensaciones más significativas del camino con Jesús, es cuando después de un tiempo miras hacia atrás y ves que todos esos acontecimientos que en su momento parecían absurdos, que estaban aislados, esos momentos en los que tú te preguntabas, ¿pero qué está pasando? Al mirar hacia atrás dicen, hey, esto tenía un sentido. Esto en realidad me estaba llevando a algún lugar. Esa crisis o esa enfermedad o ese momento de dolor o quizá cosas buenas. Quizá alcanzaste eso que estabas soñando, tuviste éxito en X tarea, pudiste conseguir el título, pudiste conseguir el trabajo, pero aún así no entendías muy bien por qué estabas viviendo esto. Y ahora que miras hacia atrás dices, qué guay ver que Jesús había ido colocando todas las piezas en su sitio para que mi vida tuviese una dirección. Parecías un diccionario que acumulaba información sin más, pero en realidad eras una novela, una historia que estaba contando algo. La cuestión es que por más que sepamos esto, algunos de vosotros ahora, y todos nosotros en algún momento de la vida, vamos a pasar por situaciones que no tenemos ni idea de por qué las estamos viviendo. No tenemos ni idea. Por más que sepamos la teoría, cuando llega el momento nos sentimos desubicados, nos sentimos perdidos. ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? O a lo mejor sí sabes dónde estás, pero no sabes por qué estás ahí. ¿Qué sentido tiene esto en mi vida? Me gustaría que hoy
reflexionásemos juntos sobre la historia de Moisés, en concreto sobre el momento que ha leído Isra hace unos momentos, el encuentro que Moisés tiene con Dios o que Dios tiene con Moisés en la zarza. Pero me gustaría hacer un breve resumen, ¿vale? Moisés era un hebreo que se había criado con la familia del faraón en Egipto. Era una persona con cierto cargo y con importancia en Egipto. Mientras que los hebreos, el pueblo de Moisés, estaba siendo oprimido y eran esclavos brutalmente en manos de los egipcios. Así que en un día en el que a Moisés le llamó su tierra, se encontró con una injusticia, vio como había un hombre egipcio que estaba maltratando a un hombre hebreo, decidió tomarse la justicia por su mano, poner las cosas en su sitio, miró a los lados, pensó que no le veía a nadie y decidió matar a este egipcio. La cuestión es que sí que le habían visto y le tocó huir porque el faraón lo buscaba para matarlo. Y a partir de ese momento estuvo en el desierto pastoreando ganado durante 40 años. Es un cambio de vida bastante drástico. Y en un momento ocurrió lo siguiente, permitidme que os lo vuelva a leer. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este es el encuentro de una persona que no sabe en qué etapa de su vida está. Está perdido. Está simplemente dejándose llevar. Está viviendo por inercia lo que le toca vivir. Y es pastorear ovejas. Tiene este encuentro sobrenatural con una zarza que habla, le llama por su nombre, se acerca y lo primero que hace la voz que hay en esa zarza, antes de presentarse, es decirle que lo que está presenciando es un momento santo. Moisés tiene que entender que lo que va a hacer ahora, lo que está viviendo en ese momento, es con alguien que es superior a él, que tiene otra naturaleza, que es santo, que no tiene defecto, que es único, pero aún no sabe ni siquiera con quién está hablando. Y ahora llega el momento en el que Dios se va a presentar. Y esta es la manera en la que Dios se presenta. Y esta es la frase sobre la que me gustaría que diésemos vueltas hoy. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esta frase a veces la leemos como un cliché, que es como si fuese la alineación del equipo hebreo, ¿no? Y decimos 3 nombres y lo leemos como si nada, pero está cargada de implicaciones para Moisés. Porque cuando Dios se presenta así a Moisés, está provocando que Moisés recuerde. Moisés en esta frase va a hacer un ejercicio para mirar hacia atrás. Es tan fuerte esta frase que al escuchar esto, Moisés dice que tuvo temor y se cubrió. Sabía con quién estaba hablando. Sabía de qué se trataba. Y esta frase es enorme porque amplía la vista de Moisés y nuestra propia vista para que podamos entender el sentido de nuestra vida. Especialmente en esas etapas de desierto, de vacío, en esas etapas en las que funcionas con el piloto automático, en esas etapas en las que funcionas por rutina y nos ayuda a ubicarnos. Es como cuando ves el puntito en el Google Maps, pero no ves la calle en la que estás, como mucho ves el país en el que estás, y entonces tienes que hacer zoom y zoom y zoom para poder ubicarte, pero en nuestra vida, para que podamos ver en qué punto estamos.
una de las implicaciones que tiene esta frase es que cuando Dios le habla de Abraham, de Isaac y de Jacob, se está presentando como el Dios de la historia. Le está diciendo: Moisés, yo llevo aquí mucho tiempo. Esta es mi historia y tú estás dentro de mi historia. Dios le está haciendo recordar la historia de sus antepasados. No solo para que sepa que Dios es eterno y Dios es muy grande y Moisés no lo es, sino para que también sepa cómo es Dios. Estos tres nombres, Abraham, Isaac y Jacob, son un indicativo de la fidelidad de Dios. Esta es una expresión que se utilizaba a menudo para referirse a cuán fiel había sido el Señor en la historia de su pueblo, a lo largo de sus siglos. Dios hizo un pacto con Abraham y ese pacto lo hereda su hijo Isaac y sigue con su hijo Jacob. Es la promesa que va alcanzando a cada uno de ellos. La promesa de que todas las familias de la tierra serían benditas, bendecidas a través de su familia. Cualquiera pensaría que Dios ya se había olvidado de Israel, que ya llevaba muchos años en el cautiverio con los egipcios. Cualquiera pensaría que Dios se había olvidado de Moisés, que ya llevaba muchos años pastoreando ovejas en el desierto. Pero esta frase le recuerda a Moisés que Dios es fiel. Es decir, que la etapa que Moisés estaba viviendo no era aleatoria, no era casual. Moisés no lo sabía o se había olvidado, pero estaba dentro de la historia de Dios. Para saber dónde está, le recuerda de dónde viene y le ubica en un momento de la historia. Pero ojo, no se queda ahí, porque esta frase tiene más implicaciones. Esta frase sigue ampliando la mirada de Moisés para que pueda ubicarse, porque también le recuerda que forma parte de una familia. Moisés había dejado a su familia, entre comillas, en Egipto. Moisés ahora tenía una nueva familia en Madián. Y Dios le quiere recordar que hay una familia aún más grande de la que él forma parte. Sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y sus hermanos que están en cautiverio. Estar en familia es muy guay. Y estar en familia es horrible también. Porque estar en familia tiene dos caras. Es esa parte agradable de que tienes gente que te acompaña en los momentos difíciles, que te consuela, que te ayudan a seguir avanzando en tu camino con Jesús, que te animan. Pero tienes otra parte en la que tú tienes que ser responsable de ellos, en la que tienes que admitir que el amor de Dios no solamente es para ti, sino que es para compartirlo con los demás. Dios está ubicando a Moisés en un momento de la historia, dentro de la historia de Dios, y le está diciendo: esta es mi historia. Pero también le está diciendo: esta es mi familia. Y tú estás en mi familia. Esta es la familia de Dios. Y tú estás ahí dentro. Esta frase sigue. Porque aunque algunos a veces nos conformamos con saber de dónde venimos y saber con quién estamos y no les importa tanto saber hacia dónde vamos, Dios sí que tiene un propósito y una dirección para la vida de Moisés. Y de un modo muy sutil, esta frase le está diciendo, el hecho de que se presente con esta secuencia de Abraham, Isaac y Jacob, le está diciendo: amigo, la historia sigue. O sea, yo me acuerdo de mi promesa. Los nombres de esta historia van a seguir en adelante. No solamente es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, también va a ser el Dios de Moisés. Hay algo que todavía tiene que ocurrir. En esta frase hay implícita una misión que va a poner en manos de Moisés. Porque no solamente estás en la historia de Dios, no solamente estás en la familia de Dios, también estás en la misión de Dios. De todas maneras, Dios no se anda con sutilezas y se lo dice directamente. Y en el versículo 7 le dice esto: dijo luego Jehová:
Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y ahora le dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo supongo que Moisés, a estas alturas de la vida, ya había renunciado a cualquier tipo de proyecto, ¿no? Más allá que el de crecer como familia, dejar una herencia a sus hijos y poca cosa más. Pero Dios tenía una misión para él. Dios había escuchado el dolor de sus hijos y estaba dispuesto a solucionar ese dolor a través de Moisés. Moisés no sabía dónde estaba. Moisés había perdido su propósito. Moisés era un diccionario con información inconexa que te podría contar cosas. Pero ahora Dios se encuentra con él para darle sentido. Y Dios le recuerda que está en la historia de Dios, que está en la familia de Dios y que está en la misión de Dios. Ahora, este encuentro de Moisés es tan sobrenatural. No me digáis que no. O sea, a mí me habla mi planta de plástico y me explota la cabeza. O sea, lo que está ocurriendo aquí es tan grandioso, es tan sobrenatural, es tan impresionante que podemos llegar a desconectar del texto y pensar que nuestros encuentros con Dios no tienen nada que ver con esto. Porque nosotros no hemos vivido este tipo de eventos. Mi mujer dice que le hablan las plantas, pero eso es otra cosa. Nosotros no hemos vivido este tipo de cosas. Y al fin y al cabo, Moisés es Moisés, ¿no? O sea, si vas a presentarte delante de alguien de una manera sobrenatural, pues por lo menos que sea una persona que valga la pena, que vaya a hacer algo tan gigantesco como liberar a un pueblo de cientos de miles de personas de la opresión de los egipcios. Pero Moisés, en este pasaje, no está puesto como un ejemplo a seguir. Moisés no está puesto como un modelo. No quiero decir que Moisés no fuese una persona ejemplar, sino que esta historia no va de cómo es Moisés. Esta historia va de cómo es Dios. Moisés es más humano de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Cuando pensamos en Moisés, seamos honestos, las cosas que imaginamos son las cosas que hacía Moisés con la vara. Es casi como si Moisés fuese un mago. Imaginamos a Moisés tocando el agua y convirtiéndola en sangre, tocando el agua y abriendo el mar, ¿no? Levantando los brazos. Imaginamos todas esas cosas grandiosas, pero Moisés en este pasaje está dudando de sí mismo. Y Moisés en este pasaje está dudando, o va a dudar, ahora lo vamos a ver, de la misión que Dios le está dando. En este pasaje Moisés no es un modelo a seguir, es una persona con la que identificarse. Porque todos nosotros hemos estado, o estamos, o estaremos perdidos en algún momento. Porque todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿qué hago aquí? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Y porque todos necesitamos encontrarnos con Dios. Pero ubicarnos en la historia de Dios, en la familia de Dios y en la misión de Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es la de huir de estos contextos en los que Dios nos pone. Nosotros creemos que somos el centro de la historia, nosotros creemos que nos valemos por nosotros mismos y nosotros creemos que la misión de la vida somos nosotros mismos. Creo que el selfie es un síntoma o uno de los grandes síntomas del ensimismamiento en el que vivimos. Vivimos nuestra propia historia. Yo soy el protagonista y para lograr esa vida egocéntrica en la que tengo que adquirir cierto tipo de cosas con el paso de los años,
Tendré que hacer cosas como, por ejemplo, aislarme para poder conseguir ese sueño. O, si no me aíslo, lo que haré será utilizar a los demás para poder cumplir ese sueño. Y si hacemos eso, nos estamos convirtiendo justo en lo opuesto de Moisés. Y pasamos de ser personas que liberan a los demás para convertirnos en personas que esclavizan a los demás para conseguir sus propios sueños. El egocentrismo de nuestra cultura es un gran problema. El individualismo en el que vivimos es una enfermedad. Y no es la única que impide que nos ubiquemos en la historia de Dios. Hay otra manera de decir yo soy, mucho más sutil y mucho más aceptada en nuestra cultura. Y es el victimismo. Yo no puedo, yo no sé, yo no valgo, yo no soy. Que es otra manera de decirle a Dios, mira Señor, conmigo no puedes. Es una manera de decirle al Señor, Señor, mi debilidad es más fuerte que tu grandeza. Es otro modo de seguir siendo los protagonistas. Y alimenta nuestro ego justo por lo mismo. Porque entonces mis problemas son mucho más importantes que los problemas de Carlos o de David o de Mateo. Y vuelvo a utilizar a la gente para que suplan mis necesidades. Y en vez de liberar al prójimo, vuelvo a esclavizarlos. Justo este era el problema que tenía Moisés. Moisés no se ve capaz de la tarea que Dios le está dando y sale con excusas en la conversación. Y quiero que nos fijemos, porque me gusta mucho, en cómo responde Dios a las excusas que Moisés le pone. Y ya se ha dicho de paso, ¿cómo responde Dios a las excusas que nosotros le ponemos? Os leo rápidamente. En el capítulo 3, versículo 11, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Un poquito más adelante, en el 13, Dios le dice esto. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. En el capítulo 4, versículo 11, siguiente capítulo, Moisés saca varias excusas, esta es una de ellas. Dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Moisés es consciente de que no está preparado para la gran misión que Dios le está encomendando. Pero Dios, en vez de decirle, Moi, eres un máquina, eres un crack, fenómeno, hacha pirámide, genio, capo, tú sí que vales, Moisés, tú sí que vales, todas las plantas de alrededor, los arbustos, tú sí que vales. Alejandro Sanz dándole al botón, girándose, todo el mundo levantando un poquito el ánimo y la autoestima de Moisés. No le dice eso. Le dice, Moisés, yo soy el que soy. Me da igual tu incapacidad. Me da igual lo que pienses. No me importa tus defectos ni lo que has hecho. Porque yo soy el que soy. No soy yo, Jehová. Esto no dependía de Moisés. Porque se trataba de la historia de Dios, de la familia de Dios y de la misión de Dios. Y cuando nosotros empecemos a entender esto, empezaremos a ver el sentido de la vida. Él. Ese es el sentido de la vida. Cuanto más vivimos para nosotros, más perdidos estamos. Dios es tan fiel que el pacto no se quedó en Abraham, en Isaac y en Jacob, sino que siguió generación a generación hasta que ese pacto se encarnó en la persona de Jesús. Y a través de su vida
través de su muerte, de su sangre, de su cuerpo, de su resurrección. Ese pacto nos alcanza a nosotros. Para que todos aquellos que no saben dónde están, para que todos aquellos que creen que están perdidos o que su vida no tiene sentido, puedan decir lo que dijo el apóstol Pablo, que me encanta, en una conversación fantástica en el Areópago. En algún momento utilizó una frase de uno de los poetas griegos y dijo, porque en él vivimos, nos movemos y somos. En él vivimos, nos movemos y somos. Y fuera de él, ni vivimos, ni nos movemos, ni somos. Por eso creo que sería ilógico terminar sin sentirnos desafiados como iglesia. Es muy bueno que podamos entender esto de manera personal y que podamos aplicarlo en nuestra vida personal. Pero esto debe desafiarnos como parroquia. Y tenemos que recordar lo mismo que tuvo que recordar Moisés, que Dios lleva años construyendo su historia en la ciudad de Valencia y que nos está invitando a formar parte de esta historia. Ayer tuvimos un momento muy bonito en el cierre de la semana de oración, en el que pudimos encontrarnos diferentes pastores, y a mí algo que me da muchísimo respeto es todos los pastores que estuvieron pringando por amor a Dios y por amor a los demás. Pastores y pastoras que se dejaron su vida por comunicar el Evangelio y por unirse a la historia de Dios en esta ciudad. Y nosotros nos estamos uniendo a esa historia que Dios lleva construyendo siglos. Nosotros no venimos a la parroquia, o no deberíamos venir porque la gente es maja, o porque la alabanza es tranquilita, o porque la reunión dura poco, que tenéis que admitir que no está nada mal, o porque nos vayamos a montaditos, genial, todo eso está fantástico. Pero ese no es el motivo por el que venimos. El motivo por el que Dios quiere que estemos aquí es para que nos unamos a su historia. En el libro de Hechos, un poquito más adelante, en la conversación que he leído de Pablo, un poquito antes creo que es, dice, Él ha hecho que, a partir de uno solo, las más diversas razas humanas pueblen la superficie entera de la tierra, en mi versión pone entre comillas, y en Valencia también, determinando las épocas concretas y los lugares exactos en que debían habitar. Y esto para ver si, aunque fuese a tientas, pudieran encontrar a Dios, que realmente no está muy lejos de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros está aquí por azar. Y no me refiero específicamente a la parroquia, me refiero a la ciudad. Estamos aquí porque Dios ha decidido revelarnos quién es y porque Dios quiere usarnos para revelar quién es. Estamos en un capítulo, en un maravilloso capítulo de la gran historia de la redención de Dios a través de Jesús y de su iglesia. Esa es una de las cosas que tenemos que recordar. Tenemos que recordar también que no vivimos para nosotros, sino en una familia. Eso quiere decir que no estás solo. Guay, te acompañamos. Pero eso también quiere decir que tienes una responsabilidad con los demás. Creo que no hay mayor responsabilidad para un hijo de Dios que la de recordarle a sus hermanos cuánto les ama su Padre. Estamos en una familia para hacer esto. Yo te amo y eso está muy bien, pero mi labor es recordarte cuánto te ama el Señor. Y tenemos que recordar la misión de Dios. Jesús llamó a un grupo de discípulos de una manera muy similar a la que Dios llamó a Moisés y les dio la misión de hacer discípulos. Es algo muy interesante que cuando Dios habla con Moisés, Él no espera que Moisés haga una serie de cosas para entonces ser apto para cumplir la misión, sino que en el mismo encuentro que Dios tiene con Moisés, le dice cuál es su misión. Y en el mismo encuentro que Jesús tiene con sus discípulos, les dice, venid conmigo, que yo os haré
pescadores de hombres. Desde el primer momento, Dios no solo quiere estar contigo, sino que Dios quiere enviarte a una misión. Estamos en la misión de Dios. Mateo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y si tenemos en algún momento la tentación de poner excusas, como lo hizo Moisés, recuerda lo siguiente que dice Jesús: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que significaba yo soy el que soy. Yo soy el que soy significa yo soy el que está o yo soy el que existe. Jesús nos dice: yo estaré con vosotros hasta el fin. No tengamos miedo a la misión. Si alguno de vosotros, si alguna de vosotras se siente perdido, desubicado, sin saber a dónde ir, os pido por favor que recapacitéis en esto y que penséis si realmente vuestra vida se está incluyendo en la historia de Dios, en la familia de Dios o en la misión de Dios. Porque es muy probable que el motivo de tu desorientación en la vida tenga que ver con que estás viviendo tu propia historia, que olvides a la familia y vivas para ti mismo y que te hayas olvidado de la misión.